soy Elida Naya. Les doy la bienvenida a una nueva exposición del Congreso Crianza y Educación Humanizada. Estoy con Paola Bravo, ella es educadora diferencial, especializada en educación emocional, magíster en neurociencias de la educación. Sin embargo, no es esto lo que la define, sino su amor por la educación. Ella cree fielmente que la educación emocional es la clave para lograr un mundo mejor. Brinda asesorías, terapias, capacitaciones y acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, familias y docentes. Hoy nos va a compartir sobre la inteligencia emocional y la empatía. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Elia, muchas gracias por la invitación. La verdad que a todos los que estamos aquí participando, el día de hoy yo quería invitarlos a que pudiéramos adentrarnos un poquito más en este hermoso tema, que es la inteligencia emocional, y hablar de lleno de la empatía. Y aquí el título dice, todos la necesitamos, y yo creo que es muy necesario en estos tiempos, y por eso que ese es el título del día de hoy. Así que vamos a hablar de este tema que yo creo que para todas las familias que hemos estado ya más, un año y medio más o menos en esta pandemia, que en todo el mundo, o sea, no podemos decir que a nadie que fuera que le haya afectado, estas serían herramientas súper importantes que podemos ir aprendiendo, ir incorporando y que muchas veces no las usamos, ¿ya? Así que vamos a primero a tratar de entender qué es la inteligencia emocional. Francisco Mora nos habla de la inteligencia emocional como la capacidad empática de intuir en el otro lo que dice y cómo lo dice. Esto como que es tan sutil, pero es tan profundo, además de ver en el otro una cara de querer entender lo que dices. O sea, no solo, la inteligencia emocional no solo es que yo me dé cuenta de lo que le está ocurriendo al otro, sino que además es de que yo también sea capaz de darme cuenta de que si ese otro tiene la intención de querer entender lo que yo le voy a decir, o sea, es recíproco. La inteligencia emocional es recíproca. Entonces, porque ¿qué nos ocurre muchas veces? Nosotros nos despertamos como papás, ¿cierto? O como docentes, o como tíos, como primos, y queremos explicarle algo a alguien, ¿cierto? Queremos tratar de hacerle entender algo. Por ejemplo, pongamos algo concreto que nos ocurre ahora. Nuestro hijo tiene que estar en clases, en línea, y le cuesta mucho concentrarse. Y nosotros lo sentamos y queremos con nuestra mejor disposición explicarle, ¿cierto? Pusimos todo lo de nosotros, pero finalmente nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque no nos atendió, no nos escuchó. Pero entonces usamos nuestra inteligencia emocional. Claro, yo me preocupé de intuir que él necesitaba a lo mejor esa conversación para poder ayudarlo, acompañarlo, pero yo me preocupé de ver si de verdad el otro tenía esas ganas o esa necesidad de entender lo que yo le quería decir. Entonces la inteligencia emocional es profunda, es muy profunda porque requiere, primero, que yo no me desborde, parto por mí. Yo gestiono mis emociones como adulto, ¿cierto? Y para poder enseñarlas, primero tengo que partir por mí. Entonces, manejo mis emociones primero. Utilizo las emociones. Manejo ese diálogo con los otros, hablando desde este vocabulario, ¿cierto? Y eso nos cuesta muchas veces, porque muchas veces somos analfabetos emocionalmente. Nosotros nos conectamos desde el hacer, generalmente del hacer, del cumplir, hacer la tarea, hacer esto, del deber, ¿cierto? Entonces también tiene que ser desde el querer. De hecho, desde el querer es el que más funciona. Entonces también es importante utilizar eso. Además, comprender las emociones. ¿Cómo yo voy a enseñar a mi hijo, por ejemplo, a autorregularse si yo no sé lo que le está pasando? Ni siquiera yo entiendo lo que me pasa a mí mismo. Entonces, es tan importante percibir y entender todas esas cosas. Luego, percibir las emociones, percibir lo que le ocurre. Un niño que no está atendiendo, por ejemplo, en clases, puede ser efectivamente que tenga déficit atencional, ¿ya? Pero también puede ser que él emocionalmente esté desbordado y no sabe cómo expresarlo. Entonces, si yo no sé qué le está ocurriendo eso, ¿cómo lo voy a poder contener? Más atrás, si yo no logro descubrir qué es lo que me ocurre a mí, cuando yo también de repente me siento que estoy de mal humor, siento que no tengo la misma energía, siento que no tengo ganas de hacer las cosas, ¿cómo le voy a exigir al otro si yo ni siquiera me descubro yo primero? Entonces, por eso es tan importante la inteligencia emocional. Y todo este trabajo de la inteligencia emocional tiene que ver con un trabajo primero en mí. Y por eso que es tan bello, porque crecemos todos. Cuando yo trato de aprender inteligencia emocional para aportarle a mis hijos o a alguien,
a mi pareja, a mi hermano, a mi familia, el primero que va a ganar soy yo, porque voy a aprender a gestionarme, voy a entenderme y me voy a aceptar y no va a haber culpa. Porque como decíamos, nos vamos a equivocar a diario, nos vamos a equivocar siempre, pero ¿qué es lo importante? Que todos los días tengamos la real intención de mejorar, de hacer algo distinto, ¿ya? No nacimos aprendiendo de esto, no sabíamos nosotros, no, el mundo no nos enseña a funcionar desde la inteligencia emocional. Y yo les puedo decir que la inteligencia emocional es mucho más importante que el IQ, que la inteligencia cognitiva, mucho más importante. No sacamos nada con tener una persona que es lumbrera en saber algo, si no es capaz de interactuar eso que sabe con otros. Entonces, de ahí que la importancia en este tiempo y sobre todo en estos momentos, de aprender desde aquí, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir ser más humanos, nos va a permitir ver a los otros. Entonces, cuando nosotros somos capaces de conectarnos con otro, como dice aquí, la capacidad empática de intuir en el otro, llegamos a esto tan rico que es fluir, de fluir con el otro. ¿Por qué? Porque yo veo al otro y soy capaz de respetar también sus diferencias. Porque me veo a mí y soy capaz también de respetarme, de decir, hijo, sabes que hoy no tengo paciencia en este momento. Entonces, ¿qué hago? En vez de tratar de cumplir la tarea, que es lo que hay que cumplir, cumplo la tarea, yo le voy a decir, sabes que no te puedo ayudar en este momento porque yo no estoy en condiciones. Y no le grito ni lo reto para endosarle la responsabilidad a él que no cumplió con la tarea. ¿Se fijan? Porque es un círculo vicioso y que evidentemente en estos tiempos, al estar en casa y estar tanto tiempo en este núcleo, que es hermoso, a veces se vuelve un poco rutinario y a momentos nuestros estados de ánimo van fluctuando. Y es lógico, porque a todos nos afecta estar en casa todo el tiempo. No todos estamos en casa con la posibilidad de tener un patio. No todos estamos en casa con la posibilidad de tener los espacios. Entonces es un desgaste emocional súper importante. Entonces, si no nos vemos desde ahí y no tenemos desde ahí el foco, ¿qué nos va a ocurrir? Vamos a seguir avanzando en hacer, pero va a llegar un minuto en que vamos a explotar y vamos a desbordarnos. ¿Y con quién vamos a explotar y nos vamos a desbordar? Siempre es con el más débil. Entonces, va a ser con nuestros hijos. Y es por eso que la invitación aquí, cuando hablamos de inteligencia emocional para aportarle a nuestros niños, parte en primer lugar desde nosotros, de ser conscientes de lo que nos ocurre, de que cuando despierto en la mañana lo primero que hago, un termómetro personal. ¿Cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento? Hoy en realidad estoy como con energía. Por lo tanto, puedo dedicar tiempo para ayudarle a mi hijo a estudiar. Puedo dedicar tiempo para estar compartiendo con otros. Pero si veo que mi termómetro personal está mal, ¿qué tengo que hacer? Primero preocuparme de mí para yo poder relajarme, poder votar, poder soltar, para no soltar con otros, y luego voy a ayudarle a mi hijo a hacer tarea, voy a ayudarle a mi hijo a acompañarlo a estudiar, porque en el fondo ahí yo me estoy haciendo cargo de mí, me estoy haciendo cargo de mí y de mi hijo, porque me estoy haciendo cargo de mí para no tener reacciones adversas en el fondo, porque como uno normaliza, uno tiende a normalizar, no, pero si yo solo lo grito, ¿cierto? Pero gritar constantemente eso es un acto de violencia. Entonces, en el fondo, sobre todo en estos tiempos que nos fluye más, debemos de estar conscientes para que eso ocurra menos. Y absolutamente cuando nos ocurra, si nosotros gritamos siempre, ¿qué van a entender nuestros hijos? Porque aprenden desde el ejemplo, que eso es lo normal. Y queremos que entiendan eso, que lo normal eso es una relación, porque eso es lo que van a llevar. Por lo tanto, cuando ellos tengan relación con otros, o van a ser el que grita y agrede, o van a ser el que recibe la agresión. Entonces, tenemos que ocuparnos de esto. Es muy relevante, mucho más que el currículum, mucho más que preocuparnos solo de que aprendan de memoria ciertos conceptos, porque se sacó un 7. En este minuto tenemos que preocuparnos de la salud mental de nuestros niños, pero partiendo de la nuestra, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo emocionalmente no estoy estable, no puedo darle eso, pero tengo que ser capaz de reconocerlo y pedirle ayuda a otro que está en una condición mejor que yo para dárselo. Qué bello esto. Entonces yo creo que esto es el primer gran aporte que podemos tener. Entonces aquí yo los voy a invitar a esto. Lo que nosotros debiéramos hacer es tener esta triada, ¿cierto? Nosotros tenemos que
esta tríada que está aquí, que es actuar, pensar y sentir, va para todos lados se mueve. ¿Cuál es el gran punto? Que yo puedo elegir. Yo puedo elegir actuar, ¿cierto? Y reaccionar. Y me enojo y actúo y desde ahí funciono. Pero yo les cuento que la emoción, esta rabia, este enojo, dura 90 segundos. Después de esos 90 segundos que tienen permitido enojarse, viene su elección. Desde la neurociencia, nosotros sabemos que después de esos 90 segundos ya viene la parte racional. ¿En que qué puedo hacer yo? Yo puedo elegir seguir enojado y seguir retando, pero ya fue una opción tuya racional de continuar desde ahí, o transformarte. Yo me transformo, entonces si yo sé que ciertas cosas me generan enojo, yo elijo cambiar y busco ayuda para poder modificarlas. Ya no hay excusa porque se transforma, se enseña. Entonces los primeros 90 segundos solamente es la emoción. Después ya pasa a ser un sentimiento que es algo más racional. Lo primero pasa por el sistema límbico, amígdala, ¿cierto? Reacciona, listo, salió el enojo, la emoción. Es más inconsciente. Las emociones no son buenas o malas, existen y salen. Pero luego yo tengo una segunda opción en donde yo razono y digo, esta reacción que tuve no es muy buena. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer para modificarla? Y ahí viene la transformación. Y eso es racional, ya pasa por la corteza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí yo pienso. Entonces, cuando yo pienso, no tengo excusa para decir yo soy así. Eso no es verdad. Podemos todos hacer un pequeño cambio. Entonces, en esta triada, mi invitación para todos nosotros es trabajar a diario, porque esto no es perfecto. Por algo somos personas y somos súper moldeables y somos modificables, ¿cierto? Pero nos cuesta. Así como nos cuesta a nosotros, tengamos la empatía de que nuestros hijos también. Por eso cuando yo me veo, es más fácil ver al otro. Porque si yo me veo, yo también tengo esas dificultades. Por lo tanto, ¿cómo puedo pedirle a un niño más pequeño que cambie más rápido? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo les invito a que partamos desde el sentir. Sentir, pensar y actuar. Por dos cosas. Primero, porque el sentir es lo automático. Yo cuando aprendo algo es porque lo siento. Cuando yo escucho a mi mamá hablarme algo, es porque hay un amor y profundo ahí y que yo la escucho y la miro y sé que ella me va a decir algo con mucho amor y que yo quiero escuchar. De ahí parto. Por lo tanto, después de que siento, pienso, analizo, ¿ya? Y luego actúo. Ese proceso, desde esa manera, evidentemente nos va a beneficiar mucho más porque no vamos a tener estas reacciones espontáneas, ¿cierto? Que a veces no son las mejores. Entonces, entendamos si bien esto, que hay situaciones en que tenemos que evidentemente actuar. Por ejemplo, si me estoy quemando, no le podemos decir a nuestro hijo, siente primero, piensa y actúa, porque ya se quemó. Pero en el fondo podemos, en otras situaciones que estamos hablando que tienen que ver con nuestros procesos, sí podemos hacerlo así. Ya, eso hay que aclararlo, ¿no? Porque no es el que está quemando, o diga al niño, me estoy quemando. Piensa, me duele. Ah, voy a sacar la mano. No, no podemos hacer eso. Entonces, yo creo que lo más importante en esto es darnos cuenta que nosotros cuando sentimos, es lo más espontáneo, es lo primero que sale, que surge, ya cuando nos pasa algo. Entonces es lo más fácil de usar y es lo que menos usamos. Cuando queremos aprender, cuando queremos enseñarle a nuestros hijos, siempre todo es desde lo racional, desde lo cognitivo. Mira, hijo, tú tienes que hacer esto, porque esto está bien, porque esto... Y damos toda la explicación. Y si lo hacemos desde el sentir, lo conectamos ahí con la emoción, va a ser mucho más fácil. Entonces, siento, pienso y actúo. Esa es la triada que yo les invito el día de hoy, que lo tengamos para todos nosotros, para nosotros trabajarlo y para que nuestros hijos entiendan que podemos funcionar desde ahí. No nos va a resultar siempre, y eso también tenemos que darle esa posibilidad, que aprendan que el error es una instancia de aprendizaje, que aprendan que yo como mamá, como papá, como tío, como me equivoco. Cuando ellos entienden que nosotros también nos equivocamos, nos humanizan, nos vemos humanos y por lo tanto se dan cuenta que ellos también tienen derecho a equivocarse. Cuando nos tienen muy arriba y ven que los papás son perfectos y que no se equivocan y que todo lo hacen bien, imagínense el peso para ellos, o sea, no tienen derecho a equivocarse. Se fijan que todo esto va muy ligado a la inteligencia emocional y todas estas cosas, si ustedes se sientan un momento y se cuestionan, empiezan a pensar, a ver, ¿cómo estoy funcionando? ¿Qué hago yo cuando converso con mi hijo? ¿Qué hago yo en mi relación de experiencia, que es por lo que más aprenden? ¿Qué hago ahí? Nos damos cuenta que hay muchas cosas en forma inconsciente que envían mensajes que no son explícitos,
que no están bien. Entonces, en el fondo, esos son los que tenemos que trabajar. Porque generalmente lo que hablamos suena muy bonito, pero lo que hacemos a veces es lo que de verdad habla. Entonces, a fijarnos en nuestras acciones para poder actuar desde el sentir, pensar y actuar. Como les digo, sin culpa, nos vamos a equivocar. No todos los días vamos a andar con la misma energía, pero por lo mismo yo les decía, usemos nuestro termómetro personal. Seamos conscientes de lo que estamos viendo y lo que nos pasa, para así nosotros tomar las medidas para justamente no llegar a agredir o no llegar a tratar mal a otros. Porque si pensamos, un ejemplo concreto, siempre se dice que uno debiera tratar con mucho más amor a la familia, pero finalmente tratamos con mucho más amor a los de afuera, porque afuera, todos pensemos en una situación cuando salimos a la calle. Cuando salimos a la calle, ¿nosotros qué nos pasa? Somos más amables, o si no somos amables, por último nos retraemos un poco, somos más silenciosos, ¿cierto? Y nos mantenemos en una conducta correcta, ¿cierto? Correcta para la visión de todas las personas y la sociedad, ¿cierto? ¿Y por qué cuando estamos en casa cambiamos? Debería ser todo lo contrario. Las personas que más nos aman están en nuestro hogar, por lo tanto es donde más tenemos que ser conscientes. Y nos cuesta tanto, y yo me incluyo, yo creo que muchas veces yo me he equivocado con mis hijos y el que yo esté hablando aquí de esto no me hace mejor que otros. Me equivoco a diario, pero yo creo que ¿dónde está el punto? En estas ganas de ser mejor, de ganas de día a día mejorar. Y para eso vamos a hablar de la empatía, porque ahí es muy importante una cosa que les voy a contar. Entonces, sentir, pensar y actuar. Eli, ¿alguna pregunta, algo? ¿Está muy claro? Está clarísimo y la verdad que comparto muchísimo cada una de las palabras que expresaste, incluso esto de cómo realmente se aprende del ejemplo que nos dan otras personas, tanto que seamos adultos como que seamos niños, aprendemos del ejemplo, aprendemos de nuestras vivencias, esto mismo que mencionaste sobre aprendiendo de los errores, me identifico muchísimo con esto de todos los días me equivoco y todos los días me fijo en dónde me equivoqué y trato de mejorar eso donde me equivoqué, que no quita que mañana por ahí cometa un error similar, pero bueno, alguito trato de variarle por lo menos y de mejorarlo. La verdad que sí. Y eso que dices tú es muy cierto, o sea, en el fondo es fijarnos, pero aquí hay una cosa súper importante que sobre todo las mamás tenemos mucho, la culpa. La culpa no nos ayuda en nada, entonces tenemos que buscar la forma de erradicarla. La primera manera de no sentir culpa es de perdonarnos, es perdonarnos nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer, porque cuando nosotros funcionamos desde la culpa, en el fondo se nos actuar distinto, no porque de verdad creamos que esto hay que cambiarlo como con el corazón, sino que lo estamos cambiando porque nos sentimos mal. Entonces, la energía la estamos enviando del lugar equivocado. Una la estamos enviando desde esta culpa porque, chuta, en realidad esto está mal que es lo que estoy haciendo. Pero si yo parto desde yo me perdono, me amo y en el fondo me equivoqué, va a partir desde otra mirada, a partir más desde el corazón, de verdad que yo quiero modificar esto y lo estoy haciendo porque te amo. Entonces, yo creo que es muy importante eso para la mejora, para la transformación que estamos proponiendo. Entonces, aquí llegamos a la empatía. Yo amo la empatía. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia, en el fondo, nos vino a amparar este concepto tan potente, porque nos dio este sustento teórico, ¿cierto? Este sustento de decir que esto existe, ¿cierto? Es real, y nosotros podemos activar esa área donde están estas neuronas espejo que se llama, que nos permiten educarlas para tener empatía. Entonces aquí viene el segundo punto que yo les decía, no tenemos excusa para decir que no, yo no puedo cambiar porque yo soy así, porque esta área se educa, se entrena. Entonces, muchas veces por la experiencia, sabemos que la experiencia es lo más potente, por nuestras experiencias, a veces somos menos empáticos, por lo que vivimos, porque toda la carga que traemos, ¿cierto? Pero eso no implica que nosotros no podamos desarrollarla, y sobre todo en nuestros niños. Nosotros podemos enseñar la empatía, ¿ya? Entonces, aquí yo más que poner el concepto de empatía, que ya les voy a explicar, puse es indispensable para la interacción con otros. Porque en este mundo en que estamos, en este mundo que estamos viviendo y que yo creo que ya cambió como era el mundo anterior, por lo tanto, tenemos que conectarnos desde aquí, desde la empatía. La empatía en sí, el concepto que manejamos todos, ¿cierto? Tiene que ver con el ponernos en el lugar del otro, ¿ya?
Pero la empatía es mucho más que eso. Como dice la inteligencia emocional que hablamos, que habla para un lado y el otro, que es como recíproco, ¿cierto? La empatía lo que busca, aparte de ponernos en el lugar del otro, busca poder resonar con ellos, como sentir lo que siente el otro. También busca que yo sienta alegría por lo que siente el otro. Y para mí lo más importante de la empatía no es una empatía a solas, perdón, sino que una empatía con un acompañante, que es la compasión. Para mí la empatía compasiva es la clave para nuestro mundo actual. ¿Qué quiere decir eso? La empatía compasiva nos lleva a tener la intención real de, aparte de ponernos en el lugar del otro, tener la intención real de ayudar a ese otro. Entonces, cuando yo de verdad tengo una intención de ayudar al otro, mi foco no va a estar en la tarea. ¿Dónde va a estar mi foco? En lo que el otro de verdad necesita, en su necesidad. Entonces, cuando yo encuentro tan hermoso esto, porque cuando yo me centro en la necesidad del otro, me doy cuenta que salen inmediatamente todas las cosas que me tienen apremiado. Estoy súper preocupado hoy día porque mi hijo no alcanzó a terminar todas las cosas que tenía que hacer. Pero cuando yo me conecto con empatía compasiva con él y me vinculo, porque el vínculo es clave, si no me vinculo no podemos tener empatía porque no me estoy conectando, ¿ya? Es conectarse. Entonces, cuando yo tengo empatía compasiva, lo que hago es tener la intención real de ayudarlo. Entonces, aquí vienen varias cosas importantes. Cuando yo busco ayudar a otro, no juzgo. Entonces, cuando saco la crítica entre medio de toda la vida en el fondo, sacamos un peso gigante. Porque la crítica que nos hace, no actuar. Poniendo un ejemplo concreto, cuando vemos gente viviendo en la calle, ¿qué nos pasa? Nosotros miramos y decimos, ah, está mintiendo, no es verdad. Es más, hay veces que pasamos por al lado de la gente que está viendo y ya ni siquiera nos genera nada. Ni siquiera empatía nos genera nada, pasamos, porque sabemos que mienten. Pero ahí, ¿quién tiene el problema? ¿Yo o el otro? Entonces, yo los invito a cuestionarse eso, porque a mí me ocurre lo siguiente, cuando yo veo a alguien pidiendo, yo elijo ser empática compasivamente y ayudar, pero cuando yo elijo eso no juzgo. Por lo tanto, yo a él ya está pidiendo plata, le voy a dar plata, o lo voy a escuchar, o voy a hacer una acción por esa otra persona, pero lo que él haga con eso, esa es su responsabilidad, ya no me compete, ya no es mía. Por lo tanto, en ese minuto yo hice lo que tenía que hacer, lo hice tal cual, con una empatía compasiva. En el fondo yo fui capaz de entregarle a otro algo, pero sin juzgar. Entonces, por eso les invito a pensar, ¿quién tiene el problema? ¿El otro que me está mintiendo o yo? Si yo lo entrego con amor, lo que haga el otro ya no tiene responsabilidad para mí. Entonces, si nosotros partiéramos de ahí y actuáramos así, que es lo que nos ocurre, llevemos los ejemplos en la casa, nos ocurre con nuestro hijo, cuando nosotros le decimos, ya tienes desordenada la pieza de nuevo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces decimos, tiene la pieza desordenada, no lo hace nunca, no cumple, ¿cierto? Ya nos da rabia y los retamos. ¿Cómo actuaríamos desde una empatía compasiva? Primero dando la posibilidad de que él puede mejorar. Porque decirle todos los días lo mismo y tiene la pieza, ya le limitamos la posibilidad de mejorar. Ya le dijimos, tú eres. El tú eres, oh, esa frase, tú eres desordenado, tú eres esto. Ellos no son eso. Tú hoy tienes desordenado, es distinto. Pero mañana puede que tú puedas ordenar. Pero cuando yo hago esas afirmaciones, por eso que el lenguaje que uso es tan importante, y por eso la inteligencia emocional, cuando yo le digo que él es algo, lo termino convenciendo. Tú eres desordenado, tú no atiendes, tú no ayudas, tú eres todo el tiempo. Entonces, tengamos ojo con eso. Pero nuevamente para eso, para ser empáticos, tenemos que partir por nosotros. Yo les dije ya al principio, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, tenemos que mirarnos. ¿Soy capaz de mirarme? ¿Me veo con buenos ojos? ¿O yo misma me critico todo el día? Porque si yo me critico todo el día y esa es mi función, difícilmente voy a poder hacer una cosa distinta con mi hijo. Entonces, por eso que la invitación el día de hoy es a partir por nosotros. Y aquí es donde esta foto que me encanta tiene algo muy importante. Si se fijan esas personas, esas dos jóvenes que están ahí, y que es lo que esta empatía, digamos, tiene que ver con una escucha activa, ¿ya? Pero en el fondo, a mí me dice mucho, porque la empatía compasiva, justamente, yo siento que esta foto demuestra lo que es conectarme con el otro y con su necesidad, no con la mía, que yo espero que hagan, sino con lo que el otro necesita. Y lo segundo relevante es que si se fijan, por algo, nosotros tenemos dos orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Entonces,
esas cosas, pequeñas cositas que son detalles súper sutiles, si nosotros los hacemos conscientes, los tenemos en la mesa, los miramos, nos pueden permitir hacer pequeños cambios. Entonces ya, llegó mi hijo, en vez de yo hablarle y preguntarle o decirle todas las cosas, yo todo lo que tiene que hacer cuando él me cuenta algo, porque siempre solucionamos todo, las mamás sobre todo, los papás tratamos de, nuestro hijo nos está contando algo y ya estamos pensando en la respuesta. Eso no es una escucha activa. Entonces, nosotros, ¿qué necesita a veces? Solo que lo escuchemos. Aunque nos cueste, tenemos que, nos fluye, nos sale a hablar, ¿cierto? Pero escuchar hasta que terminen. Y a veces cuando terminan de hablar, nos damos cuenta que estaba de más todo lo que pensábamos decir. Pero si interrumpimos, ya cortamos lo que estaba ocurriendo en esa cabecita cuando estaba tratando de hablar de lo que sentía. Entonces, hablemos menos y escuchemos más, y escuchemos con el corazón, no escuchemos todas las críticas que nos van a decir a diario que nuestro hijo no estuvo atento, que nuestro hijo no hizo esto otro, porque todos los niños están pasando por esto y es muy complejo estudiar en línea, por ejemplo. Es complejo, aunque no estudiemos en línea, estudiamos, no sé, en el sistema alternativo, es complejo también el estar todos los días en casa y tener que estar todos los días con la misma disposición en el mismo lugar para poder trabajar. Entonces aquí es donde yo los invito a tener esta empatía compasiva y por eso con ese acompañamiento para que así esa empatía compasiva nos permite de verdad estar dispuesto, estar para el otro. Aquí estoy, sin nada más, solo yo. Así como estamos nosotros el día de hoy, para ustedes es, aquí estoy para lo que necesites. Entonces, esa disposición nos permite a nosotros poder enfrentar las cosas de una forma diferente. Y aquí les voy a contar un poquito, como les decía que no tenían excusa para no tratar de educar, ¿cierto?, la empatía. Quiero que sepamos que la empatía no solo es ponernos en el zapato del otro. La empatía entonces es también poder actuar. Nos invita a la acción por ese otro. Entonces, ¿y qué mejor que por nuestra familia? Que por los que más debemos actuar. Uno parte por la casa y eso inmediatamente se ramifica como las neuronas, ¿cierto? Y genera ramificación y se proyecta hacia otros. Entonces, entregar. Y aquí es donde yo quería contarles un poquito quién fue el que descubrió las neuronas espejo, esto es como modo de información solamente, que él las descubrió no porque era lo que estaba estudiando, pero se dio cuenta en este estudio con estos monitos que al monito se le activaba la misma área cerebral cuando él realizaba la acción de comerse el plátano, pero de tomar el plátano, como cuando él miraba y observaba esta acción en un otro. Miren qué maravilloso. Entonces, para mí las neuronas espejo vienen a ser un mundo en el que podemos trabajar. Como siempre, desde la inteligencia emocional, ¿cierto? Con mucho amor, mucha escucha, mucho acompañamiento y mucha gratitud. Usar la gratitud cambia como la estructura interna, el agradecer por cosas a diario, aunque haya una cosa pequeña por qué agradecer y hayan pasado 50 cosas malas, siempre hay una o dos que sean buenas. Y nos agarramos de esas para nosotros enviar eso a nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro es plástico, se moldea. Y ojo, que se moldea con lo que nosotros, mensajes que nosotros le enviamos, porque nosotros creamos las realidades. Así que es muy potente. Nosotros creamos lo que queremos proyectar, lo que queremos ser. Entonces enseñémosle a nuestro hijo a enviar ese tipo de mensajes de gratitud. Así que esa es la invitación el día de hoy. No sé, alguna cosa, algo más que quisieras que ahondáramos. Me parece que fuiste más que clara y que abordaste un montón de espacios. La verdad es que agradezco muchísimo esa claridad y todo el desarrollo que hiciste porque creo que nos deja en claro el rol importantísimo que tenemos nosotros desde nuestro lugar, ya sea de mamá, de papá, como dijiste, de docente, de cuidador, de tío, abuelo, quien esté acompañando a un niño, una niña, un adolescente en su desarrollo, tiene este papel importantísimo de guiar, de orientar, de acompañar y de no avasallar, ¿no? Y de tener coherencia también. En parte encontré en todo esto que vos mencionás, la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que te estoy diciendo, esta teoría, y lo que estoy yo expresando
no con palabras, sino con mi comportamiento. La verdad que Absolutamente. muy, muy importante y de verdad muchísimas gracias, Paola, por toda la claridad con la que lo transmitiste, porque creo que todos podemos entender justamente, bueno, cómo empezar esta transformación, cómo empezar a manejarnos mejor y cómo ayudar de esta manera a nuestros hijos, ¿no? Absolutamente. Lo importante en esto, recuerden que siempre cuando uno empieza a hacer un cambio, tiene que ser por cositas muy pequeñas. No podemos querer cambiar todo, porque eso nos desanima. Pero partamos por una cosa que nos gustaría hacer. Y con eso vamos a ir juntando cada granito, va haciendo que cada día las cosas vayan siendo distintas. Así que muchas gracias por la invitación y por poder estar. Muchísimas gracias a vos por aceptarla, por toda esta maravillosa exposición. Y bueno, acá quedan asentadas tus redes sociales, pero también las vamos a dejar en el encabezado de este video. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en Muchas la gracias. próxima. Nos vemos en la próxima.